Bienvenidos a Villa Alegría. Ay, acabo de darle una mordida a algo súper picoso. Entonces disculpen. Y Claudia también le dio una Sí, mordida. pero la neta yo nada más agarré un trocito porque pude sentir el picor desde muchísimo antes. Hoy vamos a hablar sobre un tema que estamos muy emocionados. Muy controversial, la neta. Sí, pues Pasaron muchos años de nuestro silencio y ahora lo vamos a destapar todo. Esto va a delatar nuestra edad. Se sabe que este año la inflación es histórica, entonces eso nos inspiró para hablar de finanzas, de comida y de diversión. De la oferta y la demanda explicada para Ok. clase de economía. Ok. Si tú sabes, yo te creo. El día de hoy vamos a hablar de el recreo. ¿Cómo era tu experiencia? La primer mafia del poder que yo conocí fue la señora de la tiendita. Estaba cañón lo barato que era. No en todas partes era barato. Yo estuve en 2 colegios en mi vida. Ok. En tres colegios. Y no sé si era por la zona donde estaban, o sea, que eran municipios diferentes, pero la comida variaba de precio. Ok. Cuando estaba en San Nicolás, en el colegio de San Nicolás, la salsa costaba 50 centavos. ¿Cuánto dinero te daban para el recreo? Mis papás, mi tía Lupita, que era mi tía abuela, me mandaba siempre un sándwich de huevito. Ok. En pan blanco con la servilleta. Entonces sí me tardaba como la mitad del recreo en quitarle... ¿Saben? Cuando se remoja el panecito. Y a veces me daban 10 pesos. Igual, la cantidad era 10 pesos, pero en secundaria ya me tenían que dar 20. No, en secundaria ni 50 eran suficientes. Pero como me daban 10 pesos, para mí los ricos eran los que comían pizza, porque la pizza valía 12 pesos. Es que eras un niño comiéndote una pizza entera. Para mí era como, ¿qué pedo con esos millonarios? O sea, yo era de que me alcanzaba para 3, 4 tacos, que costaban, los tacos costaban Los tacos de harina. $2.50. No, y era 3 trozos de carne picada. No, estos sí estaban bien servidos. Estos no estaban bien servidos. Había como una mafia extraña Ajá. de que los maestros se podían meter en la fila y a los maestros... Ellos tenían inmunidad Ajá. diplomática. Sí, ellos decían... Les fiaban. Y si, no sé, tú eras el quinto niño en la fila. O sea, alcanzabas a ver que el picadillo ya estaba escaseando. Se sabe que uno salía corriendo como Naruto, Porque güey. se iba a acabar. O sea, tú decías, güey, tú sabías cuando iba a sonar el timbre y te estaban dictando algo y la piernita era como, métele nitromorra, que No, yo pues, tengo que salir a comer. Hay que tragar. Para mí, los psicópatas eran los que se iban a jugar. O sea, los que iban a separar la portería primero. Güey, no vas a comer. O sea, tu prioridad es jugar fútbol Es sudar, en vez de llegar tragar. oliendo a chivo. Esa es tu prioridad. No, yo no. Yo la verdad fui de las que siempre llevó lonche hasta secundaria, que ya no. Pero yo nunca sufrí esas filas peregrinacionales en la tiendita. A mí, o sea, yo sí llevaba lonche a veces, pero era especial el poder decir, comí chetos. Voy a la tiendita. Voy a comer chetos y un taco. Me encantaban las viboritas con crema y salsa. Es que había una diferencia, porque esas no las vendían en mi tiendita. Esas las vendían afuera, porque ese era otro universo ilimitado. El señor del carrito que se pusiera fuera de cualquier colegio Millonario. o primaria pública, billonario. Que esto es algo que si hay gente, y seguro hay gente viendo y escuchando de otros países, afuera de las escuelas... Donde te vendan comida fuera de tu escuela, no importa que sea, Ajá. esa es... Pero lo que es bizarro internacionalmente es que nos vendían helado con chile. ¡Ay, los ¿te de acuerdas garrafa! Sí, los de limón y de mango. En unos vasitos azules chiquitos. Chiquititos. ¡Deliciosos! Con una cuchara que aguantaba 5 cucharadas y se acababa. No, hombre, pues esas cosas nada más era un sorbo y ya. Aparte te las comías así porque a veces necesitaban cuchara, entonces era... Y los duritos. ¡Qué rico! Se me antojó uno ya. ¡Qué delicia! ¡Qué rico! Esa crema dudosa de extraña procedencia. Es que te acuerdas que era como un botecito rojo, pero la parte de arriba ya tenía un crust. O sea, tenía una costra ya tenía la costra de... Y era como... O sea, ese bote de crema ya le habían echado agua, leche para que aguantara más. Que ya tenía una capa que sobrepasaba la tapa, güey. Chef's kiss. Le daba más sabor. Delicatessen. Generaciones de crema. ¿Cuál era tu comida favorita de la tiendita? En primaria y en secundaria, porque normalmente varía el alimento. En primaria yo me sentía el más nutrido cuando nos daban taquitos. O sea, cuando compraba taquitos. De harina. Era de, Pues de siempre era harina, taco sí. de harina. Así que harina y picadillo, chicharrón. Y luego se preguntan por qué la obesidad es el número 1 en el país como México. Ya sé. Hamburguesas no me acuerdo si había. Según yo no No, había esa ya era para niños muy, muy burgueses. No, en mi primaria solamente había pizzas chiquitas, congeladas, tacos
y tortas. ¡Oh! Torta de jamón y queso con un Ok. trozo de lechuga. Es que fíjate que a mí no me gusta. Sentía que era una trampa comprar un sándwich en la tiendita cuando eso me lo podían mandar mis papás. Ok. Entonces era como, aquí tengo acceso. Es que a lo que tus papás no te daban en tu Exacto, casa. porque aquí yo soy Yo dueño tengo de el mi poder. dinero. Yo tengo el poder. Yo soy el administrador de Ajá. mis bienes, ¿ok? Y lo que sí, o sea, hubo un momento en el que el capitalismo venció y ya no me importaba nutrirme, solo quería tazos. Entonces, Tú eras ese niño que le iba pidiendo a la gente como limosnero de que te salió un tazo, como cricoso, te salió un tazo, te salió no, un porque tazo. yo juntaba mis propios tazos, pero aparte era horrible. O sea, ¿Sabes qué me daba ¿sabes asco cuándo? de ustedes que le hacían así? Ya vamos a jugar. Qué asco, sí, me daba mucho asco. Por eso no jugaba tanto, aparte me daba miedo perder, pero aparte mi pedo más grande. Recién lamido el tazo. ¿Sabes cómo en Hogwarts cuando ya está valiendo todo y ya todos tienen miedo y realmente solo están ahí porque ya pagaron la inscripción? Porque sale cara la inscripción a Hogwarts. Sí, no, claro. Así sentía yo cuando tenías de que un tazo nuevo y te lo veía un maestro y decía, aquí no puedes traer esas cosas. Eran cosas prohibidas. Uno, porque es un juguete. Y dos, porque Pokémon era el diablo en mi colegio católico Ah, es tercermundista. cierto. Recuerdo el primer día de clases. No, ni siquiera era, o sea, era tercero. Existía preprimaria. Ajá. Un año de preprimaria, güey. Preparándote La preparación psicológica para la tortura. Para los peores 6 años de tu vida, Exacto. ¿ok? Entonces llegamos y era una plática con los otros niños y yo traía mi... ¿Sabes? Algo muy... La cultura de los 90s eran los... como un jueguito. Los niños, que era un jueguito que el short y la playerita eran iguales. Un Así, conjuntito, un conjuntito. Que era como la pelotita del béisbol y el bate venía Ajá, acá abajo, sí. ¿sabes? Pero las niñas también. ¿Sí? Era como el moño del color del short, el tenis y el holán de la calceta de la niña. Era tenía todo que- igual. Oh, Era una claro. temática. Sí, claro. Entonces yo traía uno de los Power Rangers. Ok. Que me compraron en McAllen porque acá no vendían. Ok. O sea, antes Bastante no... internacional. Antes no llegaba la globalización. No. Antes, si querías un Reese's, tenías que ir a McAllen Tenías por que ir a él. McAllen. Entonces yo traía mi conjuntito súper orgulloso de los Power Rangers. Era como el traje del Power Ranger blanco, pero con shorts. Entonces yo de que soy un Power Ranger. Y saliendo la maestra o el hermano, no me acuerdo qué era, hablando con mis papás seriamente, es que aquí no puedo traer esas cosas porque son del diablo. Y yo sentía que me estaba metiendo en problemas por el simple hecho de amar a los Power Rangers. Se sabe que siempre ha sido bien entonces. Sí, obviamente. Y también mis papás son bien Desafiar la autoridad no estaba Ajá, en tus no, planes. ni de chiste. O sea, mis tenisitos, porque también, o sea, era todo. Era de los que prendían. De ese Sí. que el papo le hacías así. Y venían 3 Power Rangers dando patadas hacia el frente. Así de Ok. que si yo daba una patada, ellos la daban conmigo, Ok. ¿sabes? Ok. Y me quitaron ese sueño. Obviamente, ya era uniforme todos los días. En el kinder, no. Poco a poco te van enseñando que los sueños mueren. Es triste. ¿Estás de acuerdo? Es triste. O sea, el uniforme es, no tienes personalidad aquí. Obedece. Eres uno más. Eres uno más. Eres una oveja más del Yo sí rebaño. estoy en contra de eso de... Fíjate que yo la verdad, cuando en prepa, obviamente, tienes la libertad de vestirte, yo anhelaba otra vez el uniforme, güey. Claro. No te das cuenta de lo que tienes hasta que lo ves perdido. Porque, bueno, que yo recuerde, a mí en primaria me valía que traía puesto. O sea, claro que me gustaban los Power Rangers, pero me valía No mi te ropa. importaba como mañana es ropa libre. Güey, yo dormía con el conjuntito al lado No. que me iba a poner. No, yo Siento sí. que por ser niño eso le importaba a mi mamá. Ok. Pero en prepa ya te importa. Y a mi prepa sí me tocó libre. Y era horrible preocuparte todos los días por tu outfit. El recreo Ahí es conforme- cuando ahorita ya Héctor adulto envidio a los darks. Porque esos pelados siempre traen la misma pinche playera negra. Y antes que Mark Zuckerberg existiera, ellos ya estaban innovando. Sí, ya De que- traían la chancla Sí, de el- pata de gallo sí. desde hace mucho. Justamente acabas de mencionar un tema que me acaba de volar la peluca. El recreo va evolucionando conforme vas creciendo. El recreo en prepa para mí era un desfile De modas. de modas, literal. Yo el que más sufrí fue secundaria. Este es mi trauma más grande No. y mis psicólogos no les importa cuando les digo esto, pero ni a mis papás. Yo batallaba mucho porque vamos a llegar a un tema muy importante que ahorita me vas a contar, que Ok. es los clubs. Claro. Tú estabas en un club y eras la líder y eras de los populares. En primaria. Yo nunca fui de los... Que yo sepa, que yo recuerde, y si hay alguien de la No. primaria seco así, yo nunca fui popular.
No. Y batallaba mucho para hacer amiguitos. Y en secundaria por fin tuve mi bolita. En segundo de ¿Pero secundaria. por qué? ¿Porque cambiaste de amigos? ¿Te sordeaste de los de No sé, antes? batallaba como para adaptarme, Ok. ¿sabes? No sé, siento que como había mucha gente que convivía fuera de la escuela y yo no. Ok. Siento que eso lo hizo difícil. Ok. Como que yo era de que solo tengo el recreo para hacer amigos. Y los otros era de que las mamás eran amigas. No, se o de juntaban. que nos vamos a casa de fulanito de tal. Exacto, Ajá, y a mí rara vez me dejaban, ¿sabes? Como que No. batallaba mucho. Te quiero abrazar. Yo también quiero abrazar a ese Héctorcito. Pero bueno, en secundaria, cuando por fin tenía amigos, mis papás de que pues ya abrieron otra escuela cerca de la casa y me quedé sin amigos. Entonces, Pero podías reinventarte. sí, pero estaba demasiado puñetas para eso. O sea, intenté ser punk y me asusté porque llegó la policía. En la primera tocada que fui, ¿te acuerdas cuando hacían tocadas en Claro. las cocheras? Eras como estos bailes inaugurales de la adolescencia. Todos tocaban las canciones de Panda. Todas las bandas de Pero secundaria. a mí no me tocaba gente que tocara. Era un playlist, era un CD literal en una bocina, no. güey. Estos sí tenían bandas, pero no tenían canciones originales. Y en mi mente era como, ¿cómo son rockstars? Pero somos niños. ¿Cómo funciona esto? O sea, para mí no tenía sentido. ¿Te acuerdas de los open house? También era... Un open house para mí sería... O sea, si me lo dices ahorita, ya que estuve en bienes raíces, es inaugurar una casa. Sí, cuando te Un mudas a un open nuevo house lugar. para mí en secundaria era ir a casa de un fulanito pelado que no conocías y estar en su cochera. Eso era un open house. Es que sabes que estaba cañón. Ya nos estamos saliendo del recreo. Sí, pero vamos a No regresar. importa. ¿Queremos o no queremos? ¿Nos vamos por este lado? No, el recreo es muy importante. Pero solo Los tengo grupitos. Tengo que nombrar una cosa Ok, más. dime. ¿Qué pedo cuando había estas tocadas o open house? Ajá. Y al huerco, la huerca, se le ocurría llevar ¿se llama croquis? Que posteabas en Fotolog. No, antes de Fotolog, era un papel. Sí, ajá, de Con que las dónde estaba su direcciones casa. Ajá. de tu casa, sin miedo. Güey, sin miedo a la inseguridad. O sea, una niña, un Es niño cierto. de 12 años andaba por las calles con las direcciones de su casa. Chale. Invitando a cualquier pelado, pelada. Sí, es cierto. Independientemente de si te conoce o no. Y diciendo, aquí ver 30 niños. 30 niñas, mi casa está abierta para quien quiera venir. Si le sacas copia, ya estás invitado. Siento que la única manera de asegurarte de que no llevara tanta gente o que no llegara tanta gente era como hasta que la copia ya no salga clara y tengas que adivinar cómo llegar a mi hogar. Güey, wow. Eso estaba muy fuerte. Es que nosotros teníamos Fotolog para hacer eso. Poníamos el croquis en Fotolog. Ay, no, a mí no. A No, mí sí. Bueno, ¿te llevo que un año o 2? Bastantes, diría Ay, yo. cállate. Te llevo un año. No, casi 2. Casi 2. O Tú sea, estás más 1. cerca, mira, tú estás Deja más de cerca de la redondear. cripta que yo. Deja de redondear. Pero bueno, regresando al Al recreo recreo. en secundaria. No en secundaria, en la vida real. No. Había bolitas. Pero espera, es que todavía no acabo mi idea de, Ok, de ok. valer. Para mí en tercero de secundaria, cuando llegué a la nueva escuela, sí fue de comer en el baño, güey. No. O sea, como en las películas gringas, a mí sí me pasaba eso de que, güey, no puedo, me da demasiada ansiedad social. Tú en Lindsay que Lohan ya en todos Mean son Girls. súper amigos. Exacto. Todos son súper amigos y yo no. Pero en tu colegio no había un open house. En el liceo, cuando me metieron, había un open house donde conocías a todos. No. Que obviamente todos te juzgaban y era como la nueva. Pero se supone que para eso era un evento Ajá. para empezar como que a conocerse entre todos. No me tocó eso. A mí sí. Entonces sí comí en el baño un rato. Luego ya hice amigos. ¿Y cómo pero te me tardé un acercabas chorro. a la gente? O sea, que Ese ya era- tenían sus bolitas formadas. Ese era el pedo. Que me caga el fútbol y no jalo a jugar solo para hacer amigos. ¿De quién me voy a hacer amigo? Entonces, los únicos que abrieron su corazón para mí fueron los punks. Entonces, secundaria fue que por eso iba a tocadas. Y yo de que cuando vaya a Target me tengo que comprar una playera negra. Tú eras el que mantenía Hot Topic. Sí, no, ni siquiera Hot Topic, güey, porque les daba miedo a mis papás. Es lo que te iba a decir. Tu O sea, mamá era sí de te que dejaba. Target. Porque mi mamá era, No. ahí no entramos. A la cueva del murciélago no se entra. Era Target y yo tenía que armar mi propio outfit. Que era el pantalón kaki con una cadenita. Que era como, oh, tiene cadenita. ¿Sí sacas? Para mí era Claire's. Era un mundo de accesorios para Pero mujeres. ese todavía existe, ¿no? Sí, no, y sí. Pero para mí era, o sea, yo me salía de Limited 2 para irme a Claire's y es como... Me acabo de acordar de una época muy oscura que siento que esto lo deberíamos de tocar en otro Ok. capítulo. Siempre estamos dejando más temas, pero ustedes nos van a recordar de cuál Oigan, es. ustedes son nuestros asistentes Sí. virtuales, por favor, Ustedes recuerden. son productores ejecutivos de esto. Había un niño que se llamaba igual que yo y éramos frenemies. Así que súper amiguitos porque jugábamos Pokémon, pero nos odiábamos porque luchábamos por ser el teacher's pet. O sea, queríamos ser el favorito de la maestra Y huevo. pregunta, los dos se llamaban Héctor, porque luego uno tiene que Sí. quitarse la identidad, güey. Los dos nos llamábamos Héctor, entonces era todavía peor.
Y hubo un día que este perro, antes de que fuéramos frenemies, hubo un día que me acuerdo que él fue el más popular de la escuela. Porque teníamos que llevar uniforme todos los días. Y él, en quinto de primaria, llegó con una playera culera. Desafió a la autoridad. Él Desafió a la dijo, autoridad. no. Llegó con una playera culera de Big Brother, güey. Con el ojo de Big Brother. Güey, no hay nada más noventero que eso, literal. Mal hecha en una pinche papelería, Ok. güey. Pero porque su papá fue a Ciudad de México. Se ve que 30 años después la envidia te sigue corriendo, O ¡Claro sea, que sí! Porque su papá fue a Ciudad de México y llegó con una playera Con de el Big souvenir Brother. de que- Y su papá de que, hoy no uses uniforme, ponte esta prenda. ok. Pinche Héctor. Y se volvió famoso por eso. Sí, ese día fue muy popular. ¿Qué mérito hizo para ser popular? Todos los niños era como, wow, tienes la playera de Big Brother. Cuando Big Brother, antes de que lo estrenaran, ¿te acuerdas que la gente estaba de que afuera de la casa? Ojo? ¿Qué es ese "Esto ojo? es ilegal, esto". Y luego las señoras de que no puede ser esto, no es bueno para la familia. El Big Brother, de ahí salió el primer Pato Zambrano, ¿verdad? Sí. El único Pato Sí. Zambrano. Ok. Poncho de Nigres, saludos. No, pero no era en ese. No, te la era bañaste. VIP o era el 2. No, Poncho salió muchísimo después. Pero es que según yo, los personajes del primer Big Brother son como icónicos. Por eso pregunto, el Pato Zambrano salió de ahí, ¿verdad? Según yo sí. Ok, súper. Un beso, Pato. Pero sí recuerdo que como que la gente creía que Big Brother iba a ser así como un desmadre cañón. Ajá. Y simplemente era gente que, oigan, hay que hacer un equipo porque no Sí, queremos comer frijoles. Sí fue un fenómeno. Sí fue un fenómeno. Sí marcó Y un se llamaba fenómeno. Big Brother, el fenómeno. Adela Micha le debe su carrera a Big Brother. Aquí se dijo y se mantuvo. Y luego Verónica Castro lo hizo muy bien. Era la... Enchúfame Big Brother. Es cierto. Pero bueno, volvamos Ok, al recreo. ok, el recreo. La inocencia. Yo era del grupo, en primaria del grupo, no, desde kinder se sabía que yo era la autoridad máxima. Yo era como el papa. Yo tenía mi grupo, todas teníamos la cajita esta de útiles, de colores, y nos la acomodábamos entre nosotros. Y solo miembros del grupo podían acomodarle a la presidenta, o sea, yo. ¿Cómo era tu cajita? Güey, Era- soy el más emocionado por ese momento. Era de color morado, de las cuadradas que tenían Y había unas que eran circulitos arriba. transparentes con brillitos. Sí. Y era muy normal que te dijeran, te acomodo la cajita. Entonces, la presidenta le daba ese honor a una de los zánganos Una que de tenía las ahí. plebeyas. Una de las plebeyas que tenía. Hay muchas plebeyas que hasta la fecha son mis fanses. Un beso a todas ellas que me formaron. Miren dónde estamos. Yo me acuerdo que tenía... Es que había unas mejores que otras. Porque había una de plastiquito que no hacía nada. No, Era una mi cajita mamá que abría y era cerraba. fan de esa tienda departamental que Ok. vende muchas cosas y era como, ese era mi safari, güey. Era lo Antes del mejor. colegio era como, mi mamá decía, suéltese, agarre lo que quiera y era como, me decía, agarre lo que quiera y luego en la caja, no, está muy caro. Busca algo similar. Güey, las más rockstars. O sea, de que la persona más cabrona del grupo La era... mochila con rueditas. No, espérate. ¿Qué pedo que ese invento llegó en los 90s, güey? Ay, Bueno, no. la neta, bastante útil, por cierto, hasta que se te quebraba el palo y o se te caía la ruedita y ibas aparte, con la era mochila. como la crucifixión 2.0 porque tenía 2 rayitas de metal. Entonces veías al niño que andaba muy con sus llantitas hasta que se rompía una. Y luego tenían como las correitas para que te lo colgaras. Pero obviamente te estaban dando la espalda. Las dos. Los tubos que era de que- con el Atlas. Güey, el Atlas me salía así Sí, de sí, que... sí. Salía así, güey. Parecía que iba al espacio el niño. Tú en pipila, güey. O Güey, sea, tú era- estabas preparado para el pipila, güey. Entonces el niño que era el más chingoncito, luego se le rompía la llanta y tenía que aguantar 2 barras de metal súper recto caminando a su coche. No mames. Y las rueditas te pegaban en la espalda baja, güey. Sí dolía, güey. ¿Tú te fuiste en transporte escolar? Hasta prepa. Ah, yo también. Me No, protegieron. No, hasta prepa, pero toda la primaria me fui. Siento que eso pudo haber ayudado a mis skills sociales, pero no. De hecho, yo era la favorita de la señora del transporte y me sentaba adelante. Era la señora manejando, yo tenía el poder de la radio. Ah. Y todos los plebeyos atrás en las bancas de madera. ¿Neta? Que cuando frenaban era de que... Y yo protegida por la señora y el cinto. Por este par de capítulos que llevamos, me siento como atemorizado y buleado por la Claudia de 4 años, güey. O sea, siento que está muy cañona. Es que yo siempre he sido imponente. Ay, la vieja ya se flores sola. Y mamá, cállala. No, pero siempre he sido mamona. En todas mis fotos de chiquita siempre salgo con cara de pedo, güey. Como si le estuviera haciendo un favor al mundo. ¿Sabes que está cañón? Me estoy acordando. Ay, espero que siga todo bien.
Pero hay otra historia súper dura. ¿Vamos con las tragedias? Ni pedos, ¿no? Dale. No, Héctor tiene pura tragedia. Yo, pura cosa de envidia. No, pero no me pasaron a mí, pero las viví. No. A ver, ¿qué pasó? Haz de cuenta que había... No, esa no es tragedia. Estaba chido. Ok. Había un maestro de deportes que él les ponía los nombres a los equipos cuando teníamos que correr. Ajá, Literal, la clase de deportes era de que niños corran de aquí a allá durante 1 hora. Y era de que con el sol a todo lo que da. A las 12. A las meras. Sí. ¿Sabes cuando el cráneo ya lo sentías Yo así? la odiaba. Aparte era como, seguro las maestras hablaban así de que ponles esta a las 12 antes de la salida porque no los quiero sopeados aquí. O se enojaban. Las maestras también pero... Solo recordé se enojaban. el calor del zapato de Charol en honores a la bandera un lunes a las 8 de la mañana. Ardiendo. Pero era que... Justo una vez por rebelde. Bueno, voy a acabar la de maestro de ajá. deportes. Resulta que ese maestro de deportes vivía por casa de mi abuelita. Ok. Y daba clases de natación en las tardes. Entonces yo era como VIP porque mis papás me metieron a esas clases de Ajá. natación. O sea, puedes creerlo. Yo lo conocía fuera de la escuela. Que Entonces, los maestros a nuestros ojos no tenían vida fuera no tenían de la vida. escuela. Que este señor existe fuera. Sí. Pero yo era como... Wow, yo sé dónde vive y tiene una alberca en su casa y me da clases. Entonces era como el favorito, claro, porque mis papás estaban pagando esas clases de natación. ¿Qué maestro tiene una alberca en su casa? Porque Güey. no debería estar haciendo maestro. Pues era maestro de natación y de deportes. Ok. Y me acuerdo que siempre había un equipo, éramos puros niños, Ajá. pero siempre había un equipo que corría que él los bautizaba, él les ponía el nombre y siempre había unos que eran la Nana Fine. ¿Por qué Nana Fines? Porque le gustaba ver la Nana Fine. Luego había otra... Y esto sí es triste. Había una maestra de canto, era una señorcita ya grande. Ajá. Y ella se emocionaba un chorro porque decía, ahora van a cantar esta canción que un muchacho súper joven la canta y la hizo popular. Para que vean que aquí también cantamos cosas modernas. Y nos ponía a cantar una canción que cantaba Luis Miguel. Y un día, o sea, obviamente, primaria católica, Ajá. tercermundista, estaba enfrente de una iglesia. Y a mi mamá le encantaba ir a misa ahí, porque había misa de niños. Que por cierto, Güey, what the fuck. ese era Ese es otro podcast. ese era un festival en su otro propia esencia. podcast. Y un día vamos saliendo de la misa y van llegando con una caja, güey. Y era la maestra de canto, güey. No. Y yo estaba chiquito y de que, No, ¿qué no es pasó? cierto. Sí, güey. Eso estuvo demasiado O sea, fuerte. estaban en su sepelio. No, cuando salimos de la misa, empezó su sepelio. Y yo de que... Y nadie les avisó. No, pues, no sé, como que Ay, fue... no. Sí. Y yo de que no entendía qué estaba pasando. Un besito al bendito a la maestra de canto. Un besito. Te iba a decir que si tú también fuiste de los niños flauta Yamaha. Yo... Llena de baba y que solo servía para dar p***os de vez Pero en solo era cuando. tuya. Sí, pero nunca faltaba cuando lo prestabas a la comunidad. Qué asco, güey. Me acuerdo que Se estaba sabe la- que en la primaria y banda- secundaria, güey, no existía el asco. O sea, Había banda de guerra y banda de música. la banda de guerra era para escuelas públicas. Pues todas las escuelas tenían banda de guerra. Yo estaba en la banda de música porque quería como más versatilidad en cuanto a los instrumentos que podía tocar. Yo sentía que podía pertenecer a otro gremio. Sí, ¿ok? o sea, eran muchas más opciones de Ok. instrumentos y yo dije la trompeta. Ok. ¿Por qué? No sé, güey. Tu, 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 tu. Primer día de clase de banda llega el anciano que nos daba clase y me pide la boquilla, güey. La toca y sale baba, güey. Y yo de que fue mi primer y último día. Me ¿Sabes salieron. cuánta saliva se acumula ¡Qué en una flauta, güey? asco, güey! ¡Qué asco! Aparte para que nada más aprendas a tocar el Titanic. Era lo único que sabíamos tocar, güey. Oye, pero estaba reciente el Titanic. O sea, muy No, a ver, en secundaria ya Titanic habían secundaria, sido no, ya, varios ya. años. Ya tenía rato, ya No, tenía ya. rato. Te digo que en mi secundaria la utilizaban como arma de defensa, así de que ¿de qué? Ok, y ahora como la inflación, ¿qué cambio te tocó de papitas, El, pizza? el cambio más grande y grotesco que me hizo la señora de la tiendita fue la salsa, ponerle salsa extra costaba 50 centavos. Pero ya incluía salsa. No incluía. No O sea, incluía. te tenías que comer la el papa chicharrón era uno, seco. La papa era uno. No, en los chicharrones, no, sí era un extra. El durito sí incluía crema y salsa, pero las viboritas y las papitas no. O sea, ¿te imaginas comprar un hot dog y que te digan, pues si quieres catsup tienes que pagar más? Entonces la señora hacía su agosto en 50 centavos extra por la salsa. Y estas señoras tienen la capacidad de saber cuándo son 50 centavos en litros de salsa. De que ya le echaste Ok. mucha. Entonces, un día yo llegué corriendo de Naruto, claro, para alcanzar la papita. Llego y la señora es un peso. Y yo, Hasta me tronó la mandíbula. güey, yo con el tostón en la mano dije, esa fue mi primera decisión de vida. Y yo dije, güey, o me quedo... La papa seca. O me quedo con la papa, con el cheto seco, Eso suena muy mal. con la fritura crocante de queso en la mano, o
¿Sabes esa pena de pedir dinero cuando estabas chiquito? Claro. Eran 50 centavos que me podían hacer Había feliz. gente que se le hacía tan fácil. ¿Te acuerdas que había estas personas que tenían... Estoy viendo seguro estas ahora amigas son que hasta la fecha. vendedores profesionales, pero qué pedo que había Güey, gente se que... iban de peso en peso y se ¡Exacto! compraban toda la tiendita. Sí, se acababa el recreo. Tenían 3 minutos para chingarse todo, pero les alcanzaba para una pizza, unos tacos y unas papas. Ellos eran los pepenadores originales. O sea, Está ellos cañón. vivían de limosnas, literal. Bueno, entonces, esa fue la primera vez que salí muy desilusionada del colegio porque me comí las papitas sin salsa. No manches. Yo traté de negociar con la señora. Yo siempre comerciante, nunca incomerciante. Traté de hacer un trueque donde le dije, mañana se lo pago. Y la No. señora tenía un letrero No atrás se que fía. decía, hoy no fío y mañana tampoco. No había manera de escapar eso. Sacas cuando ya piensas que es un loop infinito donde dices, Claro. mañana puede que me fíe. Cuando... Y el mañana nunca llega. Cuando estaba chiquito. Me acuerdo que iba a casa de un primo que vivía al lado de una tiendita Ujú. y había una listita y le fiaban, obviamente. Entonces ya nada más le iban anotando Ajá. todo para mi tía. Pero yo de chiquito pensaba que todo eso era gratis. Entonces yo me sentía el VIP. Yo de que pide también unas papitas y pide un refresco. Y de que solo dice que lo anota. Quiere decir que solo lo anota y ya es gratis. Yo pensaba eso, güey. Como que no sabía. Era de bastante confianza en el barrio que la señora te anotara en la Claro. lista. Imagínate cuántas pendejadas no haber pagado tu mamá de todo lo que tú... esto y esto y esto. Ya sé. Mi papá todavía tiene en la frutería de mi casa una lista. Pero tenemos tope. No La última manches. vez me llevé verduras de más y mi papá me dijo, hasta los 200. No hay más. Yo creo que lo más pasado de lanza que vi de la inflación fue la pizza, que costaba 12 en primaria y en secundaria 24. No, pero eso ya es... Se pasaron de lanza. No sé qué pasó ahí en la economía mexicana, pero wow. El refresco en bolsa en primaria costaba $3.50. Y de repente un día llegué a sexto y costaba 6. Y yo no. ¿Qué clase de abuso de poder es esto? Acá era como en estos vasitos transparentes. No, nunca te lo dieron en bolsita. ¡Qué Afuera rico! de la escuela sí. No, acá también, pero te ponían doble bolsa porque nunca faltaba el que... ¿Sabes qué? toda la coca. ¿Sabes qué vendían afuera de la escuela? Lo cual estaba muy mal. Pollitos De colores. de colores. Yo sí los cuidé. Mi mamá y el bendito saben que yo sí los cuidé y les trataba de dar la mejor vida, pero el pollito no me duraba más de 3 días. Ustedes ya se saben la terrible historia y si no, ya se los contaré. Aparte, a mi después. mamá le cagaban porque decía que daba 3 pasos y cagaban. No entendía por qué la casa Es estaba que llena sí, de siempre caca. había caquita por todas partes. Ya sé, me acabas de desbloquear la memoria. ¿Cuál era tu triunfo máximo en la tiendita? ¿Cuál era, así, el premio preciado que tú querías comprar siempre? Para mí era el frutzi congelado. Lo abrías del otro lado y era como... No había congelador ni nada de eso. Por eso todos tenemos los dientes de la... Porque todo lo abríamos con el hocico. Yo creo que las hamburguesas, porque siento que hubo esta transición en la que en primaria había comida de niños, Ajá. que eran papitas y frituras y... Porque por alguna extraña Y razón esa es dulcitos. comida de niños. Exacto. Pero luego en secundaria vi cómo crecimos de que no manches, ya están pidiendo comida de adultos, que es pizza y hamburguesas. ¿Cómo no aprovechan de pedir más Guau. papitas? Creo que lo peor que me podía pasar era cuando sonaba el timbre o antes de sonar el timbre y la señora ya estaba bajando el portón y yo no. No, Señora. cuando por fin, un día que la maestra te estaba el maestro te estaba y salías tarde al recreo, no alcanzabas a formarte y Por estarte dictando algo. eran 15 minutos de fila y el recreo duraba 20. Ese era el Hunger Games original. O sea- Nunca sabías si ibas a comer o no. Puede que sí. 20 minutos. Puede que no. 20 minutos de recreo. Sonaba el timbre. Yo, como soy bien me sentía un criminal rompiendo las reglas, mordiendo mis taquitos en chinga porque había sonado el timbre, porque en cuanto sonaba el timbre te tenías que formar otra vez. Yo sí veía gente que se echaba el hocico completo de que vámonos. O sea, no podían ni hablar y así de que... O sea, ellos no desperdiciaban tiempo. Yo sí comía en el salón. Yo sí desafiaba a la maestra. yo nunca Una pude. vez abrí un lonche de atún, güey, y apesté todo. Por alguna extraña razón, mi mamá me mandó un chocomil con ese lonche de atún. Güey. Desbloqueé esa Pobre memoria, güey. estómago. Sí, y a mí una vez me tocó que había un niño que le valía queso su mochila. O sea, su mochila no la usaba. No sé cómo hacía la tarea. O tal vez ni siquiera la hacía. Y yo pensando que todos hacemos la tarea. Pero dejó su sándwich como por 3 semanas. Ya olía horrible. Y yo le dije que ya estuvo bueno, recoge tu lonche. Y me empezó a perseguir. Y a mí no me vas a estar diciendo qué hacer. Y yo no vuelvo a decir nada. Ay, aquí va ¿Nunca has visto el TikTok de cállese, señora, hasta que no le rompan el hocico? Aquí, eso estaría muy bueno. Conclusiones de este capítulo. Sí, no, yo no hubiera sido tu amiga en primaria. Qué bueno Definitivamente qué bueno no. que el bendito nos juntó tiempo después. Yo no hubiera acomodado tu cajita. Se sabe que todos esos plebeyos ahí siguen. Pero mi cajita sí tenía sacapuntas.
Esa es mi conclusión. O sea, mi cajita estaba chingona. Quiero mandarle un saludo especial a la plebeya Ana Karen, que aparte siempre me acomodaba la cajita y una vez me regaló su pluma de brillitos, güey. ¿Te acuerdas de Grande. las plumas que se doblaban? Los lápices que se doblaban y tenían colores. Sí, y las plumas de colores de brillitos. Karen, Wow. No, ¿y te acuerdas cuando llegó la tecnología y había plumas que le empujabas y era de un color? que todas las querías bajar al mismo tiempo porque tú decías de... Sí. Así toda la clase. Cuando estaban los lapiceros que se te caía uno y valía el lapicero, güey. Ya no tenías cómo escribir. Ay, no. Güey, Wow. a veces quisiera quedarme chiquita para estar en la primaria por siempre. Qué padre. Pero qué horrible prisión a la vez. Qué bueno que ya somos independientes y podemos comprar pizza. No, pero de verdad, disfruten sus tiempos en la escuela. Sí. Y luego cuando Que ya están... espero que no haya Cuando nadie. ya están viejos y decrépitos, están como nosotros monetizándolo en un podcast. La mayoría de la gente que está escuchando esto son de nuestra edad o más grandes. Te tengo que enseñar los analíticos, amiga. Ok. O sea, no te he mostrado, pero la gente que está viéndonos o escuchándonos son de nuestra edad o más Bienvenidos, viejos. No, Bye. un placer Ajá. como siempre. No, grandes. Perdón. Un placer. Un placer como siempre, amigo. Muchas gracias por desbloquear todo esto. por estar aquí causando el trauma gratuito. Gracias. En video. Oigan, acuérdense de compartir, comentar. Y aunque no tengan nada que comentar, pongan un emoji. Y likear. O un jajaja. Un jajaja ayuda un chingo. Aunque no Recuerden tengan nada que que este decir. proyecto es de ustedes, para ustedes y porque ustedes lo pidieron. Y gracias a ustedes, este proyecto se puede hacer más grande. Recuerden que son productores ejecutivos, así que... Y recuerden que viene una boda de mi parte, entonces Sí, uno necesitamos necesita pagar la monetizar. boda. Bye.